Hola, mi nombre es Jorge Vargas Muñoz, estudiante de la carrera Trabajo Social en la Universidad Estatal de Milagro. Este video lo hago con fines educativos para la materia Psicología Social, ya que como futuro trabajador social es importante adquirir conocimientos que me permitan conocer el comportamiento de los individuos dentro de una sociedad. Es por ende que en este video, junto con mi grupo conformado por las compañeras Marilyn Zamora, Valeria Álava, Mireya de Uchitanga, les presentamos el tema denominado Factores que afectan a la conformidad. Entrando a una breve introducción al tema, debemos empezar por entender la palabra conformidad. La conformidad se define como el grado hasta el cual los miembros de un grupo social pueden cambiar sus actitudes, comportamientos y opiniones para encajar con las opiniones grupales. En psicología de grupo, la palabra conformidad se define como un proceso de influencia social mediante el cual una persona puede modificar sus sentimientos, pensamientos y conductas en dirección a la posición otorgada por el grupo mayoritario, que es el resultado de una presión física o simbólica del líder de un grupo. Existen dos tipos de conformidades: la normativa, que surge de la necesidad de ser aceptado por los demás. Esa es la base de la conformidad normativa. Por otro lado, existe la conformidad informativa, que surge de la necesidad de estar en lo cierto, de estar en lo correcto al momento de brindar las opiniones dentro del grupo. Esa es la base de la conformidad informativa. Por otro lado, existen un sinnúmero de factores que pueden influir en la conformidad, pero los más importantes son el tamaño del grupo, la cohesión, la cultura, el sexo, entre otros, que van a ser expuestos más adelante en este video por cada una de las personas que integran este grupo de trabajo. Muy buenas noches, mi nombre es Marilyn Zamora y el tema del cual voy a hablar son factores que afectan la conformidad. La conformidad, desde un enfoque psicosocial, se entiende como aquella conducta adoptada por los individuos de un determinado grupo social. En consecuencia, algún tipo de presión explícita o implícita de otros. En pocas palabras, se refiere a la actitud de una persona que puede mostrar producto a la influencia social, la cual puede darse por diferentes medios. En este tenemos la imposición de autoridad que busca hacer que otros obedezcan. Por lo tanto, desde el enfoque psicosocial, tenemos que la conformidad se define desde aquellas imposiciones intencionales, objetivas y de valores de un grupo determinado hacia un individuo, lo que le da origen a conceptos como la presión grupal, endogrupal y exogrupal. La conformidad da una estructura o un espacio temporal a la vida humana, en cualquier ámbito que éste se desarrolle, además en una fuente de confianza, credibilidad social, pero de igual manera también de conflicto interpersonal, institucional y grupal. Cabe recalcar que la conformidad se determina en composición a un prototipo de un patrón o de un principio. De igual forma también de un marco referente. Todo esto se vuelve semejante y es por ello que se vuelve sujeta a interpretaciones que se conectan con la realidad de la naturaleza. Existen determinadas condiciones que facilitan la conformidad y que se agrupan en dos grandes tipos. En esta tenemos la conformidad normativa y la conformidad informativa. En la conformidad normativa se producen a partir de las necesidades a ser aprobado por los otros. Esta es la base de la conformidad normativa. La búsqueda de confirmación y aprobación social. Esta indica una preocupación por causar una buena impresión en los otros y evitar el rechazo. En cambio, en la conformidad informativa, este tipo de conformidad surge de la necesidad de estar en lo cierto,
de no equivocarse, constituyen la base de conformidad informativa. La búsqueda de la certeza señala una preocupación por las fuentes de información que pueden reducir la incertidumbre. Así los otros son percibidos como modelos de comparación que ayudan a resolver un conflicto frente a una situación de incertidumbre. En mi conclusión, podemos observar que tenemos una gran cantidad de factores, tanto sociales como individuales, y estos influyen en un individuo a la presión social y a la conformidad social. El conformismo ha sido vinculado con diversos factores que podrían ayudar a comprender dicho proceso. En este tenemos la cultura, el sexo, la competencia de tarea, ambigüedad de los estímulos, y da ciertas investigaciones que han tratado de estudiar las posibles relaciones de conformidad con perfiles de personalidad. Asimismo, existe una asociación similar de altas puntuaciones en factores de afabilidad, atrevimiento y bajas puntuaciones en estabilidad emocional y abstracción. Muy buenos días. Mi nombre es Mercy Mireya Truchitanga Arriaga y en este momento voy a hablar sobre la conformidad. La conformidad es la capacidad que tiene el individuo y que le hace creer que puede tomar la decisión por su propia voluntad. Pero la cruda de realidad es que las decisiones que solemos tomar es debido a una influencia de la sociedad. Por decir, cuando nosotros vamos a un restaurante, elegimos el restaurante donde haya más clientes allí, más usuarios. Esa decisión es debido a la influencia que ha realizado las personas que nos rodean. Inclusive también a veces esos factores que ayudan a que tomemos decisiones son las publicidades, las redes sociales, los comentarios que hacen nuestras propias familias. Eso es un ejemplo que podría dar. También la conformidad es un nivel de cada individuo que desarrolla en el grupo social. Puede ser alternado con nuestra opinión, con nuestros gustos, con la actitud de adaptarnos a un medio, con la actitud de encajar en algún grupo social. Entonces, con la finalidad de ser aceptados, nosotros solemos tomar decisiones o actitudes que, aunque a veces nosotros interiormente no deseáramos, pero las hacemos por encajar en el grupo. También esa definición es una teoría desarrollada por Hergen en el año 2017. También tenemos que hay autores que definen subtipos de conformismos. Tenemos una clasificación de subtipos de conformismo. Por decir, el cumplimiento. El cumplimiento es donde nosotros encontramos la forma de mostrarle a la sociedad que nosotros cumplimos con un prototipo. Otra forma otro tipo de conformismo es la identificación. Esto ocurre cuando la persona se encuentra dentro o forma parte de un grupo que comparte las mismas opiniones, las mismas creencias. Por ejemplo, en el momento que uno está adorando a Dios, una forma de adorar a Dios es levantar las manos, enseñarle agradecimiento, enseñarle que nos rendimos a Él. Entonces, algunas otras personas tal vez en ese momento no tienen la voluntad de levantar las manos, pero porque ven que otra persona levanta la mano y adora a Dios, entonces también levanta sus manitos y adora a Dios, por identificarse con ese grupo. También otro tipo de conformismo es la internalización. Esto se sitúa cuando el individuo deja atrás el grupo donde se encuentra, pero aún así
aún así, respeta su opinión. Volvemos al tema del grupo dentro de la iglesia. Es decir, si alguien está adorando a Dios con sus manos levantadas, y si yo en ese momento estoy pensando en otra cosa y no estoy escuchando bien la alabanza de adoración, simplemente no levanto las manos. Y es en mi interior que yo tengo, me mantengo con la actitud de que en ese momento estoy pensando en otra cosa, ¿verdad? También hay factores que afectan la conformidad. Entre estos factores tenemos la cultura. Es decir, si nosotros estamos viajando, un ejemplo pongo, si nosotros estamos viajando y de repente entramos a una comunidad indígena, en las comunidades indígenas suelen separar siempre, un ejemplo, en un evento, las mujeres se separan de los varones. Esa es la costumbre y la cultura que ellos tienen, ¿ya? Entonces nos tocaría sentarnos en la hilera donde están las damas. A mí me tocaría sentarme en la hilera donde están las damas. Ese factor influye la cultura, ¿ya? Ese es un ejemplo. También influye el sexo, también la autoridad y la competencia, y también los estímulos sociales. ¿Cómo podemos entender esto de los estímulos sociales? Por ejemplo, llegamos a una iglesia donde al finalizar el culto congregacional, todos los hermanos se abrazan, ¿ya? Entonces, aunque tal vez no sea mi costumbre abrazarme, pero yo veo esa influencia, ese factor que influye en mí, de ese estímulo social amoroso, de que se abrazan. Entonces también empezamos a abrazarnos y dejamos también que nos abracen. Entonces esos factores influyen también en la conformidad. En conclusión, puedo determinar que el conformismo es la presión que ejerce la sociedad ante el individuo, ¿ya? Esto hace que el individuo desarrolle una actitud que puede cambiar sus costumbres, puede cambiar sus creencias, inclusive sus valores, para que se ajusten a la sociedad y a lo que la sociedad puede considerar que es correcto. Muchas gracias y un gusto. Muy buenas noches. Mi nombre es Jennifer Álava Mendoza. El tema del cual les voy a hablar es sobre los aspectos de escala en la conformidad, lo universal local. En estos procesos de escala se ha tratado la relación universal como una correlación de inclusión, en la cual la similitud se conserva como fuente de conformidad. Se presenta en relación con la velocidad y conciencia de dicha conformidad, teniendo características comunes. La conformidad implica que tanto los individuos como los grupos y sociedades transmiten dichos movimientos de manera decidida y emprendedora. Por otro punto tenemos la conformidad y tamaño de grupo. El tamaño de grupo se ha defendido como determinante de la saliencia de las formas y su tipo, es decir, para un grupo minoritario serán prototípicas y para uno mayoritario serán ejemplares. Por otra parte, la mayoría ejerce un fuerte impacto en la conformidad, que se incrementa con 3 miembros de dicho grupo y no se ve afectada en la adición de cómplices condescendientes con la minoría. Por otro lado, tenemos la conformidad y género. Las investigaciones pioneras informan que en la conformidad y género se relacionan que las mujeres se conforman más que los hombres. Sin embargo, existe la carencia de estudios sobre las secuencias de las diferencias de sexo en la interacción de grupo. En las investigaciones sobre la conformidad se constituye un factor diferencial importante en la misma entre los sexos. La identidad de género influye en la identidad personal, aunque no ocurra lo mismo de forma opuesta. Además, interviene en el comportamiento público y privado de las personas. Estos dos géneros presentan dentro de la covariación entornos de conformidad inconforme y de conformidad conforme. Como conclusión, les podría decir
que podemos definir o determinar que todos los individuos y grupos es quien los faculta para dar sentido a la realidad a través de su razonamiento y capacidad para representar, haciéndose autoprovechosa y autorreferencial, a través de diversidad de los objetos psicosociales simbolizados en los individuos. De esta manera, en que los representa el tamaño, más que la incidencia en la conformidad, depende de la amenaza que se percibe del mismo, siendo este el aspecto fundamental asociado de este factor. Finalmente, en la definición, en la conformidad se supone que la dicotomía del individuo y del grupo, yendo más allá de la mayoría, es un proceso que forma los grupos, sociedades e individuos. Adquiere sentido a través de él y de las valoraciones que los dinamizan en la vida social y cultural. Muchas gracias.